Mira, la interpretación de lo que son las Sagradas Escrituras desde una perspectiva latinoamericana ayuda a que el ser humano se distorsione un poco de lo que es la realidad bíblica. ¿Por qué? Porque hay una cultura bíblica, hay una cultura judía por el medio, la cual se tiene que entender para poder entender el trasfondo de lo que se quiso dejar dicho cuando se dijo lo que se dijo. Cuando yo interpreto las escrituras desde mi marco de referencia, es decir, desde donde yo vivo, conforme a mis costumbres, conforme a mis tradiciones, es posible que mis tradiciones, que mis costumbres discrepen de la realidad que vivía Jesucristo cuando Jesucristo estaba viviendo. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, Cristo dice que es más difícil que un rico entre por el ojo, que un rico entre al cielo, que un camello, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Durante muchísimo tiempo, muchas personas, incluyéndome, vimos esto como un camello en el ojo de una aguja, pero la aguja normal que nosotros utilizamos, dígase ese metal bien diminuto, con un orificio por el cual se introduce el hilo para poder coser. Esa era la aguja que nosotros veíamos y que entendíamos, porque esa era la aguja de nuestro contexto, esa era la aguja de nuestra tradición, de nuestra visión. Sin embargo, cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, vemos que la aguja no era más y nada menos como una abertura en un muro, si así se puede entender, por el cual se le hacía difícil pasar al camello para moverse de un lugar hacia otro. Entonces, cuando se violan esos conceptos, cuando se violan ese tipo de conocimiento, es que el individuo erra en la interpretación de la escritura, aunque él quiera hacerlo bien, aunque las intenciones sean buenas. Lo recomendable es estudiar el contexto hebreo. Lo recomendable es estudiar la cultura hebrea hasta donde se puede estudiar para poder vislumbrar y para podernos ponernos en un punto de referencia igual que como se pusieron aquellas personas y poder entender así qué ellos quisieron decir, qué significan esas expresiones, de qué manera ellos lo interpretaban y cuál era el mensaje verdadero que ellos querían decir. Hay otra partecita de muchas que hay que también pudiésemos nosotros sacar aquí a la luz, y es la forma hiperbólica o dramática que utilizan los orientales para poder expresarse y para poder hablar. Fíjate, ellos hablan de una manera hiperbólica para poder dar a entender por medio de una dramatización vocálica una idea o transmitir un mensaje o transmitir un juramento. Entonces, de ahí podemos ver cuando Cristo, por ejemplo, dice que se hace más fácil que si tu ojo derecho te hace pecar, es mejor que lo eche de ti, porque sería mejor entrar al cielo tuerto que teniendo los ojos ser echado en el infierno. Si nosotros interpretamos eso de manera literal, de manera directa, es posible que cometamos el error de inducir a muchas personas a sacarse los ojos. Sin embargo, la idea general no era esa, sino más bien dar a entender la importancia, entiéndase, la importancia que tiene nosotros cuidar nuestros ojos para poder entrar en el reino de los cielos, entendiendo que a través de los ojos es que entran todo tipo de pensamientos a nuestro cerebro, se maquinan y luego se materializan en lo que es el pecado. En el Instituto Bíblico School of Navid, que nosotros allá en Villamella, del cual nosotros formamos parte, nosotros impartimos en ese instituto la materia usos y costumbres en las tierras bíblicas, y ahí nosotros ayudamos al estudiante de la Biblia, al estudiante bíblico, a poder entender las escrituras desde el marco de referencia desde el cual fueron escritas las Sagradas Escrituras. Ahí explicamos cuál era la forma, cuál era la manera de esas personas comportarse, cuál era la manera de esas personas hablar, cuál era la manera de esas personas decir todo lo que decían. Desde Moisés, Abraham, Noé, hasta la época aquí de Jesucristo con Pablo, con Mateo y todas esas personas, nosotros vislumbramos sus costumbres, vislumbramos su forma de expresarse, vislumbramos su modo de convivencia, y tomando ese marco de referencia, insisto en decir, podemos interpretar la escritura de manera mejor y llevarlas a la realidad comparativa, que es lo que necesita hacer todo individuo cuando está predicando de manera expositiva. Cuando tú analizas, por ejemplo, el libro de Mateo, que fue un libro dedicado a los judíos para dar a entender lo que era Cristo como
el Mesías de Israel, como el Mesías que había de venir. En el libro de Mateo no existen muchas explicaciones sobre las diferentes costumbres de los judíos, porque obviamente fue un libro escrito para los judíos y demás estaría explicarle a ellos mismos las cosas como tenían que ser explicadas. Sin embargo, hay en otros libros de los mismos evangelios sinópticos donde existe un poquito más de explicación debido a que fueron destinados a otro tipo de audiencia. El caso, por ejemplo, del libro de Marcos, que fue dirigido a los romanos, es un libro un poquito más práctico, un libro un poquito más compacto y que puede ser entendible. A donde queremos llegar es que se debe entender la importancia que existe en cuanto al dominio del contexto hebreo para la interpretación de las escrituras, y que quien lo hace tiene ventaja de poder aproximarse a la verdad bíblica de manera más clara y más directa que aquella persona que se resiste a hacerlo y que se complace o que se enfoca solamente en entender la Biblia desde su mismo marco de referencia. Entonces tenemos que cuidarnos en ese punto y por favor tenemos que estudiar más esos rasgos lingüísticos, esos rasgos tradicionales, porque así podremos ver de una manera más clara el mensaje de la salvación para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga mucho.